Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Esta es la reflexión número 118 para el 15 de julio del 2020. Barranquilla, sé sana de tu azote. En la Biblia hay un relato de una mujer que fue sanada por nuestro Señor Jesucristo de un flujo de sangre que había padecido durante 12 largos años. El libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 en adelante, nos dice lo siguiente. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y había aprovechado antes y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dice la Biblia, en primer lugar, que esta mujer estuvo en mano de muchos médicos. Pareciera que estuviera narrando uno de los casos más comunes en nuestra época, en todos los países latinoamericanos, de una persona que sale de clínica en clínica y es atendida por varios médicos que no pueden sanar a la paciente. Y en lugar de eso, le va peor. Dice Marcos 5:26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y no se trata que los médicos fueran incapaces o no quisieran curarla. Es que simplemente esa enfermedad era incurable y no estaba en sus manos el hacerlo. Así como hoy en día existen varias enfermedades incurables como el SIDA, el cáncer, y actualmente estamos luchando con un coronavirus para el cual no existe ni vacuna ni tampoco cura alguna. Dice la Biblia que gastó todo lo que tenía buscando curación. Es posible que también hoy en día existan personas que buscan su sanidad pagando a los mejores doctores, buscando salida a su enfermedad y gastan todo, porque ¿cuánto daría el hombre por su vida? Pero, estimado amigo, yo quiero decirte que la solución no está en el dinero. La solución está en Cristo Jesús y la solución es con fe en el Señor, creyendo a su palabra, porque al que cree, todo le es posible. Dicen que esta mujer, aquí dice la palabra, oyó hablar de Jesús. Marcos 5:27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Veamos cómo se produce su sanidad. Número 1, por fe en Jesús. Oyó hablar de Jesús, dice. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. La multitud no fue ningún óbice, ningún problema, ninguna pared para que ella se detuviera y tocó su manto. Actuó tocando el manto de Jesús. Ejercitó su fe tocando el manto del Señor.
Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, número 1, oyó hablar de Jesús, vino entre la multitud y tocó el manto de Jesús, ejercitó su fe. Si oyes hablar de Jesús, no lo dudes ni un instante. Arrodíllate ante Él, agárrate de Él, porque solo en Él está el poder de curarte ahora. Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Marcos 5:34, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra mastix es la palabra azote en el griego y da la idea de un contacto con un látigo, un flagelo. Es una enfermedad también. Aflicción se traduce, azote, plaga, y es traducida también como una opresión diabólica de enfermedad. Ahora, dos cosas hizo el Señor con la mujer. Número 1, salvó su alma, y número 2, sanó su enfermedad. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Lo primero es el alma. Y segundo, ve en paz y queda sana de tu azote, porque entonces viene la sanidad en el cuerpo. Dios quiere hacer algo grande aquí en Barranquilla y Soledad, estas dos ciudades que estaban hasta ayer en una crisis terrible de pandemia porque se habían aumentado los casos de una forma extremada, pero ahora a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda del pueblo de Dios, hoy están disminuyendo estos índices y sé por la fe que vamos a llegar a 0 contagiados, a 0 fallecidos en el nombre de Jesucristo. Recibe hoy esta palabra de fe y de aliento, Barranquilla y Soledad, en medio de esta pandemia. No importa que no haya médico que pueda curarte. Dios el Señor está aquí en este momento y te dice, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Que el Señor te bendiga.